Bueno, buenas tardes. Tienen que disculparme la voz porque en invierno pasan estas cosas, ¿no? Voy a hablar en español, de manera que pido amabilidad, como siempre hacen a nuestros amigos portugueses. Yo siempre digo que es muy claro que los portugueses son más listos que los españoles, porque todos ellos nos entienden y nosotros a ellos no los entendemos, de manera que necesariamente que ellos son más listos que nosotros. De manera que, abusando de esa confianza, pues hablaré en español. No soy capaz de hablar en portugués. Y bueno, lo segundo es, quiero dar las gracias a los organizadores de este evento, que yo creo que tiene una relevancia clara. A mí me parece que seguramente no hay ningún sector en nuestros países donde los dos países estén más coordinados, donde los dos países funcionen como uno. Me parece que ese hecho es un hecho que hay que celebrar porque, en primer lugar, es beneficioso para los dos países. En segundo lugar, creo que es el camino por el que hay que caminar y el camino que tiene marcada la Unión Europea en la cooperación en todos los ámbitos. Centrándonos un poco más en la transición energética, en cómo abordar desde el sistema energético hispano-portugués o el sistema energético ibérico, cómo abordar, qué tenemos por delante, cuál es la situación. Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es no hacer la táctica del avestruz de meter la cabeza debajo del ala, no negar la realidad. La realidad es que hay una evolución clara hacia la descarbonización. Es un fenómeno que está aquí, que se va a quedar, que es imparable y que además va evolucionando en esa dirección. La Unión Europea recientemente, y esta mañana ha estado aquí el comisario Arias Cañete, que es persona que se ha comprometido política y, diría yo, incluso personalmente con la transición energética y la descarbonización. La Unión Europea tiene fijada que en el año 2050, que nos parece muy lejos, pero no lo es tanto, y sobre todo no lo es tanto para la cantidad de tarea que tenemos que hacer. La Unión Europea se ha fijado que en el año 2050 debe estar en una economía descarbonizada casi al 100%. Por lo tanto, eso es algo que nos obliga, pero además es que lo hace por razones perentorias, diría yo. Es decir, el cambio climático es algo que ya no niega nadie, hay llamadas permanentes y acuerdos permanentes como el Acuerdo de París para hacer una transición energética, de manera que tenemos que hacer ese proceso de descarbonización de nuestra economía, descarbonización de nuestra energía. Ahora mismo estaba hablando hace 5 minutos con el director general de Energía de la Unión Europea, que están haciendo la última discusión sobre el paquete eléctrico de la estrategia de energía limpia 2020. De manera que en estos momentos deben estar votando y aprobando ese paquete de energía limpia, el paquete de invierno que se ha venido a llamar para la evolución hacia una energía limpia. De manera que sabemos dónde tenemos que ir y además estamos comprometidos a hacerlo. En España el Gobierno tomó esa determinación ya hace 7 meses, de manera que desde el primer día el presidente del Gobierno manda una señal clara de
transición ecológica. Crea el Ministerio para la Transición Ecológica, es el único ministerio que no es de algo, sino que es para algo, y además un ministerio para hacer una transición, es decir, un ministerio para cambiar las cosas, no un ministerio para gestionar las cosas, es un ministerio para cambiar. De manera que, de una manera parecida, en Portugal se van tomando medidas en la misma dirección y hace pocos meses se integra la energía dentro del ministerio, no me sé exactamente el nombre, pero el ministerio, digamos, que es responsable del medio ambiente también, de manera que energía y medio ambiente, energía limpia, transición energética es el camino. No tenemos más remedio que emprender ese camino. De manera que tenemos que hacer algo, tenemos 30 años, pero lógicamente la Unión Europea se ha puesto unos plazos menores porque la única manera de andar el camino que tenemos que andar en estos 30 años es empezar por andar el camino que tenemos en los próximos años. Entonces, en el año 2030, la Unión Europea ha pedido a los países una referencia de dónde van a estar. Y eso se hace a través del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que España va a remitir a la Unión Europea en las próximas 2-3 semanas, no más que ese tiempo, donde, bueno, en la Unión Europea el comisario Cañete seguramente ha dicho hace un momento que esperan estar en 2030 con una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero del 40% con respecto a la referencia de 1990. Nosotros, en España, aunque eso no es obligatorio para todos los países, sino que es la media de la Unión Europea y la media que ellos estiman. Lo que sí hay es una obligación de reducir con respecto al año 2005. España, tomando esa referencia, lo que tiene en su Plan Nacional Integrado de Energía y Clima es un objetivo de una reducción del 20% con respecto a 1990. Eso aparentemente podría ser que no estamos en la vanguardia, pero es que tenemos un problema, porque en 2005 estábamos un 17% por encima de 1990, es decir, que hemos andado el camino en sentido contrario al que debíamos haberlo hecho. Hay países que en 2005 estaban en un 20% por debajo de 1990 y que por lo tanto ahora tienen que hacer menos parte del camino. Por eso es muy importante los próximos años, por eso son muy importantes los próximos 10 años, porque si no lo hacemos en los próximos 10 años, no lo vamos a poder hacer. Eso lo hacemos, digamos, en ese camino necesitamos, obviamente, energía renovable, necesitamos electrificar la economía, necesitamos ser mucho más eficientes energéticamente. Nos hemos puesto un objetivo de una reducción del 32% en eficiencia respecto a un escenario base que saben ustedes que ha definido la Unión Europea y una electrificación, digamos una cuota de renovable en la energía eléctrica del orden de 70-75%. Decía hace 4 días la ministra en el foro Invest in Spain que eso nos obliga, y es lo que tenemos en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, a desplegar del orden de 50-60.000 megavatios de potencia renovable en los próximos 11 años, de aquí al año 2030. De manera que tenemos un gran reto por delante, pero una gran oportunidad. Estimamos que eso requiere una inversión global de orden de 200.000 millones de euros de aquí a 2030. Es decir, estamos hablando de unas cantidades muy elevadas. Pero si no llegamos a una descarbonización de la electricidad de un 70% en 2030 o a una reducción de 35%, a una descarbonización del 35% de la energía primaria en 2030, difícilmente, imposible, diría yo, sería llegar en 2050 a 90%, 85% de ahorro de emisiones y hacer prácticamente neutro las emisiones de nuestro sistema.
De manera que tenemos por delante un gran reto, una gran oportunidad. En unos países, España y Portugal, donde hay compañías que han sido líderes en el mundo en la introducción de energía renovable, son líderes en el mundo en introducción de energía renovable, de manera que tenemos las compañías, tenemos los ingenieros, tenemos la capacidad de acceder a los mercados financieros para poder hacer esa inversión, donde del orden de un 40-45% de esos 200.000 millones va a ser la inversión en energía renovable. Vamos a tener una inversión similar en eficiencia a base de, entre otras cosas, la transformación de nuestro parque de vivienda, la necesaria transformación de nuestro parque de vivienda hacia unas viviendas más eficientes energéticamente que ahorren más energía. Y hay dos elementos que nos parecen muy importantes. Hay un elemento de autoconsumo. Este gobierno tiene eso en el objetivo desde hace ya algún tiempo y, de hecho, hace un Real Decreto Ley en el mes de octubre aproximadamente, donde ya se definen algunos elementos importantes de eso, es decir, que la definición de las líneas generales para el autoconsumo, suprimir aquello del impuesto al sol, llamado impuesto al sol, que tanto papel y tanta tinta hizo correr. Y estamos en este momento, o tenemos ya el borrador de un decreto, nos hace falta un Real Decreto adicional para regular el autoconsumo, regular los detalles del autoconsumo. De manera que el autoconsumo va a jugar un papel significativo, lo cual es también una oportunidad para ciertos sectores energéticos. Quiero decir, es posible que las grandes compañías no vayan a participar tanto en la instalación de pequeña generación, pero sí hay mucha gente, mucho empleo, mucha actividad industrial, mucha actividad económica en las instalaciones de autoconsumo. De manera que ahí hay otra oportunidad. Es decir, todo lo que nos va definiendo es un escenario distinto en el que tenemos una oportunidad y tenemos la participación industrial, la participación del sector financiero, la participación del sector energético, la participación de muchos de los actores que ahora están y de otros que van a venir. El otro elemento clave por su contribución a las emisiones es el elemento de la movilidad. El elemento de la movilidad, evidentemente, es clave porque es responsable del transporte del 25% de las emisiones, y el camino marcado en el turismo, digamos, los automóviles de turismo, es el camino en este momento del vehículo eléctrico. Ya está creciendo el sistema de vehículo eléctrico, lo cual hace que también haya una necesidad de gran transformación en la industria de fabricación del automóvil, en las instalaciones de estaciones de recarga, en el suministro por parte de las compañías distribuidoras de esos puntos de recarga. Es decir, no hay más que leer los periódicos para ver que las grandes compañías eléctricas de la península ibérica pues se están preparando para un despliegue de puntos de recarga una vez que se van introduciendo medidas normativas que lo permiten. Es decir, el gestor de carga, aquel que prácticamente desde el día que llegué al ministerio todo el mundo me decía que era una rémora y no era una cosa que ayudara a mejorar la capacidad de introducción de vehículos eléctricos. De manera que tenemos que hacer todo ese trayecto, y hay un elemento nuevo que es el elemento almacenamiento. Es decir, aquí habrá muchas personas que tienen una formación técnica
y les han enseñado en sus escuelas de ingeniería que la electricidad no se almacena. Eso era lo que nos enseñaban y por lo tanto que la generación tenía que seguir a la demanda. Y eso hace que toda la normativa que tenemos es una normativa hecha en ese sentido. Eso tiene que ser diferente. Eso tiene que ser diferente si queremos que tengamos una penetración de renovables del orden de lo que estamos haciendo. De manera que tiene que haber necesariamente una regulación, y estamos trabajando en ello, no es tan inmediato, una regulación del almacenamiento, y en el almacenamiento hay distintos sistemas, desde la batería hasta los sistemas hidráulicos, es decir, hasta el almacenamiento estacional a través de estaciones de bombeo, sistemas hidráulico en general. De manera que tenemos por delante una gran actividad y además va a ocurrir. Es decir, yo creo que la duda hasta hace pocos años era: ¿ocurrirá esto de las renovables que son muy caras? ¿No? Yo todavía, cuando hablo con algunas personas no informadas, el otro día hablaba con un amigo abogado que me decía: oye, pero si es que las renovables son muy caras. Si todavía, eso fue una cosa tan extendida que todavía hay gente que no se ha dado cuenta. En fin, los profesionales obviamente se han dado cuenta hace mucho tiempo que ese camino lo vamos a recorrer y lo vamos a recorrer más pronto que tarde. De manera que eso nos pone enfrente de una situación nueva, una situación donde los consumidores tienen reconocidos una serie de derechos respecto a la generación, y una situación nueva donde los mecanismos de capacidad deben jugar un papel importante, pero los mecanismos de capacidad limpios. Es decir, los mecanismos, la Unión Europea está en este momento aprobando una restricción de 550 gramos de CO2 por kilovatio hora para los mecanismos de capacidad que puedan participar en el mercado. De manera que tenemos que hacer todo eso, y tenemos que hacer todo eso en lo que hemos llamado una transición justa. Es decir, y además lo tenemos muy claro, pero es que lo tiene muy claro todo el mundo. Es decir, yo creo que si hacemos una transición energética pensando solo en el mayor beneficio de las compañías y no lo hacemos pensando en el mayor beneficio de los ciudadanos, no va a ocurrir. Es decir, tiene que ocurrir y ocurrirá haciendo lo que hemos llamado, ya digo, una transición justa. Eso nos está conduciendo a colaborar con las compañías que tienen en este momento centrales, por ejemplo, centrales de carbón en España. Veo en la audiencia algunas personas responsables de compañías que tienen ese tipo de centrales. Esa evolución está ocurriendo ya. Ya han planteado el cierre de un cierto número de centrales, eso va a ocurrir, y hay que buscar alternativas y hay que encontrar alternativas, y estamos trabajando todos los días en esas alternativas de manera que tengamos una transición justa que no deje atrás a los ciudadanos y a las personas más vulnerables. En lo que se refiere a España, Portugal, yo creo que esta mañana han tenido ustedes bastante actividad y bastante trabajo en el tema de las interconexiones. Es un elemento clave. Las interconexiones de la península ibérica con Francia y las interconexiones dentro de la península ibérica. Sabemos todos que dentro de la península ibérica el mercado es prácticamente uno, no hay diferencias de precio prácticamente. Un número no significativo de horas. Por lo tanto, aunque eso no quiere decir que no tengamos que seguir en ese trabajo, ¿no? Hay interconexiones, por ejemplo, en el norte de la frontera hispano-portuguesa que tenemos que sacar adelante, y hemos estado trabajando recientemente con el nuevo secretario de Estado de Energía, con el ministro, con respecto a esa interconexión de Miño y algunas otras interconexiones. Pero yo creo que lo que más nos debe ocupar a los ibéricos es nuestras interconexiones con el resto de Europa. Es decir, tenemos que seguir trabajando
en el fomento de las interconexiones de electricidad, gas con Francia. Eso nos ha hecho que hagamos algo como una cumbre el 27 de julio en Lisboa para hablar del tema y que sigamos hablando permanentemente. Es decir, yo hace pocos días, el lunes de la semana pasada, estuvimos en Bruselas, tuve la ocasión de hablar con el ministro portugués, igualmente para hablar de interconexiones entre España y Portugal, entre la península ibérica y Francia. De manera que ese es el camino, esa es otra cosa que tenemos que hacer de una manera sensata, en el sentido de que seamos respetuosos con el medio ambiente, pero inexorablemente tenemos que hacer que la red sea una red europea para que así podamos tener un mercado europeo. No tiene sentido, no vamos a tener un mercado europeo si no tenemos mecanismos de intercambio de mercancía, que nuestro intercambio de mercancía son las interconexiones de gas y de electricidad. En este momento, nuestro ministerio se encuentra ocupado en dos elementos fundamentales y está, digamos, cerca de llegar al momento de la exposición pública. Tanto el Plan Nacional Integral de Energía y Clima, que les decía que va a estar en las próximas 1 o 2 semanas, como la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Ambos elementos van a componer digamos, los pilares básicos del sistema energético español, donde se abordan cuestiones como la fiscalidad o lo que aludía antes de la transición justa, aparte de cuestiones, digamos, más técnicas respecto a cómo son el mix de generación o cómo hacemos las nuevas redes. Es decir, un elemento fundamental, hablaba de las interconexiones, pero obviamente de esos 200.000 millones que hablaba, nos vamos a gastar en redes los españoles, obviamente eso no es dinero público, hay dinero público y dinero privado, pero estimamos que del orden del 12% de esos 200.000 millones, si estamos hablando de 25.000 millones, que vamos a tener que gastar en redes. De manera que, por una parte, los TSOs de España y Portugal, Red Eléctrica y REN, y por otra parte los distribuidores de energía eléctrica o de energía o de gas en la península ibérica, tienen por delante un espacio de negocio que me parece que es fundamental. De manera que, y voy concluyendo, desde que llegamos hemos hecho un esfuerzo por reconocer la realidad, la que creemos que es la realidad de la necesidad de la transición energética. Hemos hecho un esfuerzo que inmediatamente se ha sustanciado en 2 reales decretos, el 2 reales decreto ley, el 15/2018, que fue el primero, luego la semana pasada ya tuvimos el primer decreto ley de 2019, donde se restablece algo que, bueno, que puede parecer que no es importante, pero es importante para que podamos trabajar en lo importante, y es en la transferencia de las competencias a la CNMC. Cuando llegamos aquí nos encontramos a un ministerio que estaba en un conflicto, claro, en un conflicto en los tribunales con la CNMC. Afortunadamente hemos llegado a un acuerdo con ellos, hemos consensuado con ellos la solución y la hemos publicado en un Real Decreto Ley que hace 10, 15 días. De manera que el Ministerio para la Transición Ecológica, en resumen, no ha parado de generar, de hacer los pasos y lo que es mejor, la iniciativa privada mucho menos. La Administración, saben ustedes, que tiene una cierta dificultad en su agilidad, con lo cual que desde que creemos que debemos hacer una cosa hasta que esa cosa está hecha formalmente pasan algunos meses. En el caso de la iniciativa privada, normalmente las cosas discurren más deprisa y entonces el número de licencias que se están pidiendo en este momento para generación renovable en España es espectacular, no solo los 8.000 megavatios que hay de las 2 últimas
las dos últimas subastas que hizo el gobierno anterior. Esos 8.000 megavatios entendemos que van a estar en operación muy pronto porque ya están cumpliéndose los plazos, pero además hay iniciativas de todo tipo en los dos países. De manera que tenemos por delante creo que un futuro muy, muy interesante, muy prometedor, pero tenemos que trabajarlo bien. Tenemos que, los que estamos aquí, somos los que tenemos que liderar eso. Los que tenemos la responsabilidad de hacer eso posible, porque los que no tienen la formación, los que no tienen los medios económicos, pues sufren las consecuencias, pero no tienen las capacidades. De manera que es nuestra responsabilidad, la de todos nosotros, y así estoy seguro que lo vamos a hacer. Nada más, muchas gracias.